Es de una paciente que llega al consultorio con una inversión de curva cervical, de su lordosis cervical. Y Yamil habló de las fascias. Y para los terapeutas, bueno, yo soy licenciada en kinesiología y fisiatría hace 27 años. Hace más o menos unos 12 que estoy en el agua. Soy deportóloga y inicialmente me metí al agua por un tema deportivo, de rehabilitación de lesiones deportivas, y después me incliné hacia la parte de neuropediatría en el agua, y uno de mis pacientes primeros del agua fue un paciente muy especial que había tenido un politraumatismo de miembro superior, con múltiples fracturas, y lo único que podíamos hacer era meterlo al agua. Y cuando descubrí el mundo del agua no salí más. Me encantó, seguí ahí y bueno, y viendo, y a veces por ahí los terapistas o los kinesiólogos no tomamos apunte o hacemos las historias clínicas de los pacientes, y por ahí no hacemos ese seguimiento, no sé si científico, pero sí quizás un poquito como más documentado. Y a veces hay cosas tan interesantes que pasan y no las documentamos y no quedan. Entonces, en este caso de esta paciente, cuando vino, era una paciente ideal para poder hacer un abordaje en el agua, porque no había tenido ninguna otra terapia. Había venido a consultar por su problema y le propuse un tratamiento en el agua que accedió y lo documentamos. Entonces por ahí podemos tener un poquito de, si se quiere, de documentación y poder verlo a los resultados como más claros. Bueno, las fascias. A ver, yo voy a correr un poquito acá para poder ver yo mi pantalla. Las fascias, como dijo Yamil, es un tejido conectivo. Imagínense que hace más de 30 años que yo soy kinesióloga. Cuando veíamos anatomía clásica en la facultad, los preparados que veíamos se sacaban las fascias, se sacaban para poder ver las otras estructuras. Y era como que se le daba muy poca importancia. Y en realidad hoy es a lo que más importancia le tenemos que dar, porque uno piensa en el músculo, piensa en el hueso, piensa en la articulación, y qué difícil es pensar en algo tan complicado como la fascia, porque uno es como que no se lo imagina. Uno habla del músculo, enseguida se lo imagina, habla de hueso, enseguida se lo imagina, pero cuando uno habla de fascias se nos complica un poco. Y en los preparados a veces veíamos como porciones de fascias y todas aisladas, y en realidad es un sistema de integración corporal que se comunican desde la piel hacia la fascia, o sea, la fascia superficial hacia las fascias profundas y a las fascias de los órganos, se conectan todas. Este es un preparado sobre el sistema facial antebraquial de la familia Esteco, que es un trabajo bastante interesante, en donde muestra la fascia y sus relaciones. En este caso de antebraquial. Bueno, cuando veíamos en la anatomía lo que era la fascia, en la anatomía clásica la definía como un tejido conjuntivo fibroso, que cubría músculo, que cubría órganos, como un tejido pasivo. Hoy sabemos que no es un tejido pasivo, algo de eso ya adelantó Yamil. Reconoce sí la existencia de planos, que antiguamente se hablaba como de planos aponeuróticos, y lo describían como una especie de sobres o de bolsas dentro del cuerpo que dividía los sistemas o protegía los sistemas, pero simplemente eso, como un tejido conectivo que estaba ahí separando
las estructuras orgánicas o los músculos o los nervios o las articulaciones. Y después en 1995, Bian Fay elevó ese paradigma tan simple de la fascia a algo más importante y dijo que la fascia era un sistema, describiéndolo como un complejo sistema funcional que permitía la conexión, la interconexión en todo el cuerpo, en todas las estructuras musculares, viscerales, etc., nervios, venas, arterias. Podemos clasificar las fascias en forma anatómica, planos superficiales, planos profundos, planos viscerales, pero es importante también tener en cuenta la clasificación de las fascias en la función. Cómo clasificamos las fascias de acuerdo a cómo funcionan, de acuerdo a dónde están, de acuerdo a qué actividad responde cada una. Y podemos hablar de fascias de vinculación, de fascias fascicular, de fascias de comprensión, de fascias de separación. Acá en las funciones sí nos vamos a detener un poquito porque de acuerdo a cada una de las funciones de las fascias vamos a entender por ahí lo que son las terapias manuales, que la craniosacral es una, el método Pilat, que es el que utilicé yo en la pileta, o utilizaba afuera y lo llevé a la pileta. Es importante reconocer cada una de esas funciones de la fascia. Hablamos que la fascia dan sostén, estabilidad y suspensión, transmisión de fuerza, que esta es una de los puntos importantes para nosotros como kinesiólogos, facilita los movimientos por su capacidad de deslizamiento y deformación, repara tejido. Esto también es importante porque en la fascia están todas las estructuras celulares y todos los elementos necesarios para cuando una estructura de tejido se rompe, por ejemplo, lo vemos muy seguido nosotros, por ejemplo en un desgarro, en donde los fibroblastos o los mioblastos van y reparan el tejido. Entonces también tenemos que hablar de que hay una función de reparación en las fascias, de comunicación entre las estructuras. Esto es importante también, como dijo Yamil, adelantándose un poco a esto, que nosotros podemos tener un dolor en cierto sector del organismo y pensamos que el problema está en ese lugar, y en realidad puede estar muy lejano y ser alguna otra de las estructuras que está alterada y darnos una alteración o una disfunción del movimiento a raíz de un inconveniente en algún otro sistema o en alguna otra estructura corporal. Por ejemplo, tenemos disfunción del hígado. Esa disfunción del hígado produce un dolor interescapular, y ese dolor interescapular hace que nos arrastre la quinta vértebra dorsal. Esa quinta vértebra dorsal se pone hipomóvil y hace que la costilla que está insertada en esa vértebra provoque una hipomovilidad hacia adelante del tórax y un dolor anterior. Eso hace de que la fascia anterior pectoral se retraiga, nos provoque una antepulsión de hombro. Esa antepulsión de hombro nos genera una mala biomecánica del hombro, y esa mala biomecánica del hombro nos genera una tendinitis en el supraespinoso. Entonces tenemos un paciente que viene a la consulta con un dolor del supraespinoso, que en realidad al evaluar las fascias encontramos de que el problema es una disfunción hepática, y muchas veces terminan en cirugía y ya vienen operados, rehabilitamos y recuperamos el hombro y el paciente sigue con ese dolor ahí. En realidad la disfunción es hepática, está muy alejada de donde, o nada que ver con el sistema locomotor. Estamos hablando de una disfunción del hígado. Y así tenemos, digamos, que pensar a la fascia de esa manera, como un sistema tridimensional que está conectado
todo con todo, por decirlo así de alguna manera, desde la piel hacia todas las estructuras del organismo. Acá me busqué dos imágenes como para que ustedes puedan entender un poquito el tejido conectivo y un poquito también al fibroblasto y a la matriz extracelular. El tejido conectivo, como se ve en la imagen, vamos a encontrar fibra, vamos a encontrar células que son los fibroblastos y vamos a encontrar la matriz extracelular que es secretada por los fibroblastos, y dentro de esa matriz extracelular vamos a encontrar lo que hemos escuchado hablar todos, el ácido hialurónico, que es el que hace de que las fibras entre sí se puedan deslizar mejor o más fácil o no tan fácil de acuerdo a la viscosidad. Y el problema que tenemos cuando hablamos de restricciones o retracciones miofaciales no es por culpa de la fibra, por así decirlo de alguna manera, sino que es por esa viscosidad que se pone más densa y hace que los planos entre las fascias se tornen hipomóviles, esté el movimiento restringido, las fuerzas no puedan ser proyectadas hacia los lugares donde tienen que ser de manera correcta, y empieza a producirse una disfunción en la fascia. El fibroblasto que encontramos, que es la imagen de la célula del fibroblasto con una intrincada redecillas de fibras que están conectadas a la membrana celular del fibroblasto. Cuando nosotros nos movemos, la fascia se mueve, la matriz extracelular se mueve y el fibroblasto se mueve. Cuando hay una movilidad correcta que hace que el fibroblasto esté activo y secrete esa matriz extracelular y mantenga esa fascia viscosa, el movimiento no se va a encontrar restringido y vamos a poder movernos correctamente, sin dolores y con una fascia sana. ¿Qué pasa cuando por alguna restricción de la fascia, ya sea por motivos de traumatismo, por motivos emocionales, que eso hay que tenerlo en cuenta, los paradigmas van cambiando y tenemos que poder observar al individuo en un todo y no solamente en una estructura? Nosotros los kinesiólogos más viejos nos cuesta porque cuando hablamos de un esguince pensamos en el tobillo, pensamos en el ligamento y no pensamos en todas las restricciones que pueda haber ahí, o más si es un esguince tratado en forma quirúrgica, en donde los planos se pegan, las restricciones que pueden traer y derivar en algún dolor en otro sector del cuerpo a raíz de un esguince de tobillo. El fibroblasto se estimula cuando los movimientos son bidireccionales y en forma cíclica. Uno de los movimientos bidireccionales más importantes que tenemos y que hacemos todos los días con las rotaciones es la marcha. Entonces el fibroblasto, para que pueda estar sano, necesita ese movimiento. Los planos entre sí de las fascias se mueven en forma, por esa viscosidad que tiene la fascia en sí. Bueno, otra cosa interesante de la fascia es su composición. Un poco hablamos en la imagen anterior, pero las fascias se componen de 3 elementos principales. Las fibras, que pueden ser de colágeno o de elastina, dependiendo si se necesita o más fuerza, vamos a tener más colágeno. Si se necesita en la fascia más flexibilidad, vamos a tener más elastina. Hay células como el fibroblasto, células de músculo liso. Tenemos también en la fascia
terminales nerviosas libres, que son las que por ahí son las que reciben el dolor y provocan los dolores miofaciales por estas disfunciones de las fascias. Encontramos receptores. Estos son estudios, se pueden encontrar, si por ahí les interesa ver la estructura de la fascia en forma histológica y la composición, que hay estudios de la familia Esteco, que hay más de 200 estudios científicos hechos, que son muy, muy, muy interesantes y que nos aclaran un montón de dudas respecto a las fascias y que es tan difícil para nosotros por ahí imaginárnosla, y más como un sistema. Hablan mucho sobre los receptores. Habíamos, como dijo Yamil hoy también, que las células tienen memoria, los receptores también tienen memoria. Si nosotros pensamos que esos receptores también están conectados a las fascias a través de esas microfibrillas, y al movernos estimulamos cada uno de esos receptores, vamos a estar informando al sistema nervioso central de un montón de cosas, de posición, propiocepción, equilibrio, que tanto trabajamos los kinesiólogos a veces sin pensar que de dónde viene el estímulo. En la fascia todos estos receptores se van a encontrar más alrededor del tendón y alrededor de las articulaciones y un poco menos hacia el sector más alejado de las articulaciones. Acá le quería dejar una imagen de las fascias magnificadas, como para que ustedes vean el delicado entramado que tienen, y que si nosotros nos imaginamos que hay una alteración en estas fibrillas y que a distancia podemos provocar, como le contaba, lo del hígado, por ese sistema miofacial relacionado con todas sus estructuras. De la fascia yo quise sencillamente por ahí algunos conceptos más importantes de la fascia, que nos quede, como es que tienen propiedades viscoelásticas, que son viscosas, las células, los tipos de células que tienen, los planos, las funciones, como para poder después entender un poco el caso clínico que vamos a ver, y también para tenerlo en cuenta que cuando uno como terapeuta pone una mano sobre el paciente, todo el estímulo que está provocando. Las fascias son móviles, tenemos que saber que son planos que se deslizan, hay planos que son más móviles que otros, por ejemplo en las palmas, de acuerdo a su función, por ejemplo en las palmas de las manos o de los pies, la fascia superficial está casi pegada a la fascia profunda, entonces esa piel, por así decirlo, de la palma de la mano, tiene más firmeza, pero porque la mano necesita que sea más firme. Si nosotros tendríamos una fascia más móvil, no podríamos manipular los objetos, o lo mismo con la planta de los pies. Bueno, ahora bien, vamos a nuestro caso clínico. Es una paciente, como les comenté, que llegó a la consulta, es mujer, 22 años de edad, estudiante, y es de acá de la localidad de Crespo, Entre Ríos. Y a la anamnesis, cuando entramos a preguntarle qué era lo que sentía, qué era lo que más le molestaba, lo que más énfasis hizo era en el cansancio del cuello y la tensión que tenía en la zona cervical. Tenía dificultades al respirar, dificultad al tragar, dolores cervicales ocasionalmente, estreñimiento y dolores menstruales. Y como antecedente quirúrgico, la cirugía de adenoides, porque era una paciente que le costaba respirar, entonces se le hace una cirugía de adenoides que no corrige el problema
de la respiración. Bueno, y aquí la radiografía de nuestra paciente. Acá le coloqué una imagen como para que vean la concavidad posterior que tiene la columna cervical. No vamos a hablar de lo que es la anatomía ni nada de eso de la columna porque si no se hace muy largo. Sí lo de la fascia porque es interesante y es algo nuevo y es un concepto que como terapeutas lo tenemos que incorporar. Este es un estudio que se hizo para medir en 100 personas al azar que se tomaron qué es lo que se veía. Y se tomó, o sea, el resultado final, perdón, de este estudio es que más o menos una media de 45 grados sería lo más, una media, porque hubo como máximo más de 60 grados medidos con el ángulo de Cobb y menos de 22. Entonces una más o menos alrededor de los 45 grados fue la media que se vio en este estudio que se hizo. Y esta es la radiografía de mi paciente. Acá podemos ver perfectamente la inversión que tiene de la columna cervical, principalmente de las vértebras centrales de la columna. Una forma de poder medir la columna para poder tener al inicio del tratamiento un dato cuantitativo, se midió con el ángulo de Cobb y nos dio una curva de 36.6 grados. Se midió sobre la cara superior de la tercera vértebra cervical y sobre la cara superior de la séptima vértebra cervical. Siempre en el ángulo de Cobb se toman las dos vértebras, la más proximal y la más distal, las más inclinadas hacia la curva, para poder medirlo. Cuando hacemos el examen físico de la paciente podemos observar que tiene una contextura delgada. En la maniobra de Adams podemos observar que hay una rotación a nivel de las costillas, en donde la parrilla costal del lado izquierdo se ve un poquitito más elevada que la del lado derecho. Podemos observar que esto fue un dato bastante sorprendente porque la paciente tenía tanta retropulsión de cabeza que le costaba mirar hacia el frente. Entonces siempre miraba hacia abajo o cuando miraba hacia el frente tenía que abrir mucho los ojos porque no podía levantar la cabeza de la inversión que tenía y esta retropulsión. Podemos observar que hay una disquinesia escapular, el hombro derecho descendido, el ángulo de la talla un poco más cerrado. Si observamos las axilas, también se ve este lado más abajo. Se acentúa la disquinesia más del lado derecho que del lado izquierdo. Bueno, cuando hice el diseño de la sesión, de acuerdo a las restricciones que se veían en las fascias del cuello y del tórax y de la zona de los omóplatos, lo realicé en 3 bloques. El bloque 1 de liberación miofacial, que utilicé la técnica que yo utilizo en la camilla fuera del agua, que es la técnica de Pilat. La llevé al agua por una cuestión de lo que habló también Yamil, de que el paciente al entrar a una piscina con temperaturas agradables, con el agua caliente, al ponerla para el paciente sobre flotas y al sentir la ingravidez y la temperatura que actúa sobre las fascias más superficiales, encontramos un paciente más abordable hacia las fascias, un paciente que se encuentra más relajado, un paciente que se encuentra en una situación más agradable, en un ambiente que al que le gusta el agua lo disfruta. Aparte de tener en cuenta todas
la parte física del agua, ¿no? El segundo bloque, utilicé algunas de las maniobras del Watsu Basic de liberación del cuerpo en el agua y secuencias de columna, como para completar esa relajación en forma global y no tan específica y directa sobre las fascias que ya vamos a ver cuáles fueron las que tratamos. Y el bloque 3 utilizamos para el fortalecimiento muscular y la conciencia corporal, sobre todo de la postura, el aquacontrol como un activador de esa fascia para que vuelva a tener conciencia de su postura y a tener conciencia de ese control corporal, y para que la fascia vaya haciendo memoria también a través de sus receptores del cambio que tenía que hacer y de estructurar esos engramos motores y de la postura de una forma diferente, después de haber provocado la liberación miofacial. Las maniobras que hemos utilizado, las maniobras que utilicé para poder hacer la liberación son de inducción asistida de las fascias cervicales. Esta foto está tomada, porque una mano va en la zona cervical y la otra en la región temporal. Simplemente se levanta la cabeza del agua muy sutilmente y se espera si hay alguna rotación de la cabeza y se acompaña el movimiento. Esa técnica anterior es como preparatoria a las siguientes. Realizamos inducción de las fascias del macetero. Ya después les voy a contar también un poco que por qué esas fascias en particular. La inducción de la fascia del suprayoideas. A ver, yo quiero volver un poquito para atrás porque quiero que observen acá, no sé si observan el hueso yoides, cómo está elevado en esta paciente por la postura que adquirió la columna, y no tenemos que pensar el yoide que, o sea, nadie, yo creo que ni yo pensaba antes en el hueso yoide cuando hacíamos un tratamiento de columna cervical. Y el yoides es un hueso fundamental en la postura, incluso de todo el cuerpo. Está relacionado con la fascia paravertebral de la columna, está relacionado con la lengua, está relacionado con todos los músculos, está relacionado con la fascia del esternocleidomastoideo. Tenemos 14 músculos que se insertan, pares de músculos que se insertan en el hueso yoides, y de ahí hacia arriba, hacia abajo y hacia los costados, hacia adelante y hacia atrás, las fascias se relacionan con toda la zona del cuello. Y eso hace también a la postura general del paciente. Entonces no quería dejar también de mencionar un poco la importancia del yoides. El yoides es un hueso que no lo tenemos en cuenta y es fundamental en la postura de las cervicales y en la postura general del organismo. Ahora me voy de vuelta otra vez para acá. Entonces, las inducciones de las fascias suprayoideas, principalmente porque el yoide estaba elevado, como dijimos, y hablando un poco de las relaciones lejanas de la fascia, cómo provoca por ahí la restricción de una fascia. La restricción de la fascia suprayoidea, en este caso, de esta paciente, se relaciona con una retracción y hace como uno de los músculos es el homoyoideo, que se inserta en la apófisis mastoides y en las fositas digástricas de la mandíbula. Y cuando hay una restricción, en esta paciente no, pero en otros sí, se pone un dolor muy puntual en la zona del macetero de la inserción del esternocleidomastoideo. Y muchas veces trabajamos el esternocleidomastoideo con masaje, con agente físico, y en realidad el problema es que el dolor es referido de la retracción de la fascia suprayoidea. Entonces por eso el sistema miofacial es tan importante de que lo entendamos
como algo global y como algo nuevo que no tenemos que dejar de pasarlo por alto. Cuando la retracción muchas veces también del suprayoideo, al estar insertado el homoyoideo en la fosita digástrica del maxilar, provoca dolores en los dientes incisivos inferiores. Y capaz que uno va al dentista porque tiene mucho dolor en los dientes y el dentista hace placa y hace un montón de radiografías y tratamiento, y en realidad no se va a ir ese dolor si no liberamos la fascia suprayoidea para que al relajarse no haga esa tracción, y no nos olvidemos que está relacionado con la lengua y con todas las fascias de la boca, provoque ese dolor. Entonces, otra de las inducciones que utilicé fue la de las zonas suprayoideas, y de dos formas. Una que se hace en forma bilateral, con las dos manos. El paciente tiene que estar apoyado en una posición cómoda. Uno puede sentarse si tiene un escalón y dejar al paciente en flotación y apoyarlo sobre las piernas y realizar la maniobra también. Y después, con una mano en la cabeza, se hace en forma unilateral, desde esta zona de la mandíbula hacia la zona externa, recorriendo con nuestros dedos, porque eso es la técnica también, recorriendo toda la fascia con nuestros dedos, y donde encontramos la retracción, nos quedamos hasta que la fascia se libera. Eso como un concepto general, ¿no? En esta maniobra de inducción transversa del hueso ioides, se notaba mucho la retracción hacia uno de los lados. Uno de los lados estaba bien y el otro estaba muy retraído. Se trabajó, se colocan el dedo, la técnica dice el dedo índice y el pulgar. A mí me es más fácil con los dos dedos, con el dedo anular y mayor y el pulgar, y se hace un tipo de, no sé si se me ve ahí, de movimiento hacia un lado y hacia el otro del ioides, y se ven las retracciones que tiene. Se puede repetir entre 3 o 7 o más veces, depende de lo que necesitemos, hasta que uno siente la liberación de la fascia. En esta imagen que sigue, la elongación oblicua de la fascia cervical, en donde se hace énfasis en la elongación del trapecio superior y del angular del omóplato, que también tienen mucha injerencia en cuanto a la postura de la columna cervical. En esta, la inducción miofacial del angular del omóplato. Siempre el paciente está acostado boca arriba, con un flota al nivel de los omóplatos, con un flota al nivel lumbar y un flota por debajo de las rodillas, para que se encuentre relajado. La inducción suboccipital, que se hace llevando los dedos por el costado de las apófisis espinosas hasta que caemos entre el axis, la apófisis espinosa del axis, y de la zona cervical del hueso occipital. Ahí nos quedamos con los dedos índice, medio y anular a cada lado, nosotros con una angulación de 90 grados del metatarso, y ahí nos quedamos 3, 4, 5, 6 minutos hasta que sentimos de que la fascia cede. A veces la sentimos en la mano, a veces se producen algunos rellenos en algunos de los músculos, y todo eso tenemos que observar. Algo que no dije y es importante, que tenemos que estar, cuando hacemos esta terapia, como hay movimientos a veces muy sutiles de rotación de la cabeza, del movimiento de algún músculo, tenemos que estar solo en la pileta, no tiene que haber movimiento en el agua para que el movimiento, quiero decir, solo de que no haya otra persona que genere movimientos o turbulencias en el agua, porque por ahí nos puede mover el paciente de una manera que no corresponde. Entonces siempre es una terapia en donde tenemos que estar solos y el paciente relajado y en esa posición acostado sobre los flotas. Inducción del pectoral mayor,
inducción del pectoral menor. Inducción sobre esta fascia es importante porque liberan mucho la zona la zona interescapular y escapular. Se trabaja mucho para las escápulas alata, y la paciente nuestra tenía este problema, entonces se trabajó mucho sobre los pectorales, tenía mucha restricción, sobre todo del pectoral menor con la antepulsión de hombro. Y finalmente, también hice una liberación del diafragma, porque no nos olvidemos que todos estos músculos, y sobre todo el diafragma, tiene su sostén a través de las fascias en la columna, y como si nos acordamos de las primeras imágenes, tenía una pequeña desviación hacia el lado derecho, se sentía en la retracción de la fascia del diafragma, y lo interesante de esto, bueno, el diafragma tiene también expansiones aponeuróticas o expansiones faciales hacia el colon, la parte del colon superior. Esta paciente, como vimos al principio, sufría mucho de estreñimiento y me comentaba de que no tenía memoria de no haberlo sufrido en algún momento. Entonces también, no solo para la parte postural, sino que también por el problema de los dolores menstruales y de este problema que tenía de estreñimiento, que ni siquiera mejoraban con la dieta, con la alimentación, empezamos a trabajar sobre el diafragma también. En el segundo bloque, luego de realizar la inducción de las fascias, se retiraban los flotas o los espaguetis, no sé cómo lo llaman, los flota-flota, lo llamamos nosotros acá. Enseguida, desde la posición inicial del Watsu, arrancábamos como la secuencia como una idea de relajación general y como de integración de cada una de esas inducciones de la fascia, con los movimientos rotacionales, los movimientos como es integrales y globales del cuerpo, que los encontramos en el Watsu. Mucho trabajo de las posiciones de columna. Bueno, una vez que terminaba de realizar esta inducción miofacial, esta relajación, este acomodamiento de las fascias, había que volverlo a reestructurar, volver a darle esa señal a esa fascia de que cómo tenía que estar, de que cuál era la posición adecuada para la fascia, que cuál era el receptor que tenía que activar y qué fascia se tenía que activar para que ese control corporal hiciera, y esa conciencia de postura y fortalecimiento muscular creara como una nueva memoria en su cuerpo. Esta es una paciente que estaba muy débil, un hábito muy sedentario, muchas pantallas, pantalla en cuanto a celular, en cuanto a tablet, computadoras, siempre en posturas en la cama, acostada, con la nuca apoyada, con la parte de la cabeza apoyada sobre las almohadas, siempre en una postura que estimulaba la rectificación de la columna, y de hecho produjo una inversión por los hábitos diarios de la paciente. Cuando quiero iniciar, bueno, elegimos unos movimientos y unos desplazamientos básicos muy iniciales del aquacontrol. De hecho, tuve que poner el flota-flota en una posición con las puntas hacia adelante, porque si la ponía con las puntas hacia atrás, la paciente no lograba el control corporal. Tan débil y tan... cómo es tan débil y tan poca conciencia de su postura tenía. Incluso cuando uno la corregía, ella me decía, pero si estoy bien, estoy derecha, no, o sea, no tenía conciencia de su cuerpo, no tenía conciencia corporal. Entonces iniciamos con el aquacontrol como
algo inicial como para poder ir estimulando de a poco esa fascia y estimulando un poco y haciendo conciencia, haciéndose engrama motor, si se quiere nuevo, por así decirlo, a la paciente. Entonces sí, empezamos con desplazamientos anteriores y posteriores en la posición inicial del aquacontrol, y anterior y posterior, laterales rotacionales, y acá había una particularidad que en donde yo lo hacía los desplazamientos en forma, la toma la hicimos de los codos, perdón, y fíjense que ella me toma de los brazos, y me toma de los brazos por una cuestión de que no podía mantener el equilibrio, hasta que de a poco se empezó a soltar y lo pudo mantener. Por un tema del COVID, tampoco pude hacer la toma para no estar tan cerca de la paciente, más allá de los cuidados que podemos llegar a tener para hacerle la toma desde la zona de los omóplatos. Entonces por eso decidimos hacérsela desde los codos, y no podía caminar rápido, o sea, mi desplazamiento tenía que ser muy lento porque el paciente no lo podía controlar. Y bueno, realizamos estos 3 desplazamientos, anterior, posterior, lateral y rotacional, y empezamos con, también incluimos diagonales posterior derecha, diagonales posterior izquierda. Acá se pueden ver la foto. Esta es la primera vez que lo intentamos, y no alcanzaba, si se pueden ver, no alcanzaba ni siquiera a poder despegar los pies casi de la pileta, de la poca fuerza que tenía. Bueno, al finalizar podemos hacer unas observaciones, más allá de que estas terapias se hicieron 25 sesiones, pero hicimos 12 al principio. Después, bueno, yo me enfermé de COVID, tuve mis padres enfermos de COVID y tuvimos que suspender un mes la terapia y continuamos con las otras que restaban después. Así que tuvimos casi un mes de tiempo sin terapias. Y la paciente lo único que hizo fue esta terapia acuática, no hizo otra cosa. Al finalizar las 10 primeras sesiones, la paciente mejora la fuerza, el control corporal, donde se colocan las flotas. Recién después de las 10 sesiones pude colocarle la flota con las puntas hacia atrás. Se quita la asistencia. Cuando hacíamos las diagonales y cuando hacíamos la extensión de tronco, extensión o flexiones del tronco, se lo hacíamos en forma asistida, después se lo pudimos retirar. Finalizamos la segunda serie de las 10 sesiones con trabajo contra resistencia de los mismos patrones. No estaba en la foto, pero hicimos los patrones de extensión y de flexión. Al finalizar la serie de las últimas 5 sesiones se pueden cambiar los apoyos de los codos a las manos de la paciente, logrando realizar los patrones de aquacontrol correctamente. Después de 25 sesiones, interrumpidas como les comenté, pudimos realizar satisfactoriamente estos patrones de aquacontrol que había elegido. Y bueno, y tuvimos resultados del antes y el después de este tratamiento. Bueno, acá podemos observar la primera imagen y la segunda imagen después de haber realizado el tratamiento. Podemos observar que el hombro está a la misma altura, la disquinesia escapular se corrigió, la punta de los omóplatos, acá el ángulo inferior interno del omóplato también se corrigió. Si ustedes observan, como les decía, las axilas en esta foto y las axilas en esta foto, el ángulo de la talla en esta y el ángulo de la talla en esta, podemos observar las mejorías que logramos con esta paciente. Yo les había mencionado de que la paciente le costaba, estas son fotos espontáneas, yo le decía, bueno, ponete ahí que te saco una foto para tener un antes y un después. No le decía ni que se ponga de ninguna manera, sino que simplemente ella adoptara la postura que más cómoda sentía. Y acá podemos observar lo que yo le decía de la mirada hacia abajo. Vemos el esternocleidomastoideo en una posición vertical, bueno, la posición de los labios, del mentón.
Y en esta fotografía, al final de la terapia, de estos bloques y de estas sesiones, podemos observar que ya el esternocleidomastoideo ha tomado una forma curva, que la vista ya puede mirar hacia adelante. Me daba risa porque me decía que los amigos le decían que hasta con la terapia se le habían achicado los ojos. Y en realidad no era que se le habían achicado los ojos, sino que al tener una mejor postura de la cabeza, no necesitaba abrirlos tanto. Y bueno, y esto es lo más contundente del trabajo, que si acá teníamos 36,6 y se nota la curvatura, acá llegamos casi a una rectificación, perdiendo bastante de esta curvatura, sobre todo en la séptima vértebra cervical, y mejoramos la curva de estos 36,6 en esta radiografía al inicio del tratamiento a 17,5 en esta otra al final del tratamiento. Podemos observar que las vértebras centrales, y sobre todo la séptima, la sexta, la quinta vértebra son las que más modificaron. La conclusión del trabajo, que los métodos utilizados en este caso clínico descripto, las terapias acuáticas implementadas, corrigió en forma considerable la inversión de la curva cervical, la sintomatología referida a la paciente revirtió, mejorando la calidad de la misma. En cuanto a la sintomatología, antes de realizar la radiografía, que no sabíamos si había mejorado o no su curvatura, lo importante era de que su sintomatología había revertido. No tenía ninguna de las sintomatologías que al principio mencioné en la anamnesis, y mejoró el estreñimiento, no tiene más estreñimiento y tampoco tiene más dolores menstruales. Bueno, esta era un poco la presentación del caso. No sé si quieren hacer preguntas, y espero que la hayan entendido. Cualquier cosa, estoy para las consultas que necesiten. Bueno, Silvia, la felicito muchísimo. Tuve que salir, pero estuve ahí prendido el celular para ver, seguir mirando, ¿no? Muy importante para nosotros. Aquí como que la gente de la liga estaba muy feliz de su trabajo, ¿no? Por supuesto que es un trabajo que mucha gente puede hablar ahí como que oh, no es científico, no es, pero falta, ¿no? Más es un camino, es como un start, ¿no? Ahí del trabajo. Entonces, la felicito muchísimo. Y está ahí como que Jimena está siendo anfitriona ahí. Y creo que puedo seguir ahí con las cosas, ¿no? De la reunión. Entonces, sí, creo que Jimena acá estoy, Marcelo. Dudas, sí. Acá estoy, dale. Tranquilo. Por mi ayuda. Bueno, como puse recién en el chat, si tienen alguna consulta o algún comentario con respecto al trabajo que presentó recién Silvia, que me parece que, bueno, ya lo sabés, Silvia, me parece espectacular. El trabajo súper profesional, y lo más importante, me parece a mí, es el cambio en la calidad de vida de esa paciente, que es abrupto, es un montón. No sé si alguien tiene preguntas, ahí está Ceci, quizás tiene alguna pregunta o comentario. Que se abrió la cámara, no sé. Sí, Jimé, si vos me querés dar un minutito más, lo que dice Marcelo, es verdad, esto no es un trabajo científico, es simplemente haber registrado un trabajo que muchas veces los kinesiólogos, por lo menos en mi rubro, no estamos acostumbrados a hacerlo. Y muchas veces tenemos el paciente en el agua y logramos un montón de cosas y nunca lo registramos. Y me pareció interesante este caso porque venía, por así decirlo, virgen. No había hecho nunca terapia. No eran pacientes sedentarias. No tenía ni idea de lo que era el control corporal, la postura,
Entonces me pareció interesante como por ahí para hacer el registro de lo que hice en el agua, pero no como algo científico, sino que como un registro simplemente como es del caso clínico. Y lo hablábamos con la paciente en el agua, porque creo, no sé si estaba más ella o yo ansiosa de ver la segunda placa, y ver a ver si realmente había habido cambios en la radiografía, porque por ahí eso sí es lo que cuenta en forma más científica, si se quiere. No sé qué pasó acá, yo no toqué nada. Pero bueno, es lo que yo le decía, lo interesante era eso, que más allá de que si había o no cambios en esa columna cervical, lo que sí era importante es que se le habían revertido todos los síntomas, no tenía más sintomatología y la calidad de ella de vida cambió. Después, bueno, vimos que en la placa sí también había cambios, pero lo más importante es lo que vos decís, la calidad de vida que uno le puede dar al paciente con este tipo de terapias y estos cambios que se ven. Excelente. Muy bueno. Bueno, ahí está Moni. Hola, hola que Silvita, siempre, hola. Que Hola, siempre hablamos, ¿no? Esto del registro. Sí, sí, tal cual. Lo importante que No, es y aparte esto registrar de poder, más allá de que no sea un trabajo científico, de poder hacer esta secuencia que te agradezco, Sil, siempre con la calidad de tu trabajo, esta secuencia que pudiste hacer, bueno, yo no soy kinesióloga, obviamente hay algunos aspectos que no manejo, pero sí ver este desarrollo tan minucioso, yo te agradezco muchísimo, bueno, y sumado a tu calidad siempre de trabajo, así que muchísimas gracias. Gracias, Moni. Ahí escriben en el chat dónde se pueden capacitar en fascias, dentro o fuera del agua. Quizás, no sé si querés dar alguna recomendación, un poco de lo que habló Sil de las terapias que he utilizado, son Watsu, Aquacontrol, Aquafacialoterapia. Son todas terapias que podés encontrar, puedes buscar a Marcelo Roque y podés ver en todos lados donde él está brindando siempre los cursos. No sé, Sil, si querés dar algún dato más, Sí, quizás fuera del agua también. Yo, bueno, no tengo acá, pero sí pueden buscar en cualquiera de los buscadores, poner inducción miofacial o fascia o histología de la fascia de la familia Esteco, Carla Esteco, Antonio Esteco. El método Esteco está haciendo mucha bulla, más que el método de Pilat, que es el que yo apliqué en el agua, pero por una cuestión de que es más simple, porque había que, digamos, buscar los puntos de apoyo y obviamente que yo los modifiqué, si bien la inducción es la misma, pero la modifiqué para poder llevarla de la camilla al agua, a la técnica. Y por Discúlpame, ahí Silvia, Esteco sí. se escribe STSO. STCCO, Steco, CCO. Gracias. Steco, con doble C. Yo creo que tenemos que cambiar los paradigmas. Creo que esto es lo que se viene, porque como terapista es lo que más resultados está dando, sin utilizar fisioterapia, sin utilizar ninguna electroestimulación, nada, es solamente las manos y el paciente. Y lo importante, que bueno, por ahí yo no lo dije, pero lo que estas técnicas hacen, la fascia se modifica con la temperatura. En esas restricciones en donde la viscosidad se eleva, y esa imagen que yo les mostré de las fascias que son como puras fibras entrelazadas, y hablé de la materia extracelular, cuando vos tenés, por ejemplo, un plato de fideos en donde tenés como para dar un ejemplo, ¿no? Una salsa viscosa, vos querés levantar el fideo con el tenedor y se te caen. ¿Por qué? Porque tienen buena movilidad y tienen ese aporte de agua y esa materia extracelular fluida y viscosa como tiene que ser. Cuando esa viscosidad se pierde por algún traumatismo, por alguna lesión, por alguna disfunción orgánica, o hasta incluso los estados de ánimo, porque está visto que las endorfinas y todas o con el estrés,
activan el miofibroblasto, generan una restricción en la fascia, y esa fascia, bueno, hace el lío en donde se produce esa restricción. Y la forma para sacarla es con calor, a más de 40, 42 grados, y lo provocamos con o la fricción, que la utiliza el método Esteco, o con la compresión del deslizamiento que la hace Pilat. Entonces lo que nosotros hacemos es actuar sobre el ácido hialurónico, provocando calor en ese punto en donde nosotros lo trabajamos. Entonces eso hace de que el ácido hialurónico cambie y otra vez tome agua y otra vez haga que la fascia esté más viscosa y vuelva a tomar su funcionamiento normal. Eso es lo que hace las mañoras miofaciales, en términos generales y grandes, ¿no? Bien. Hay un término que a mí me quedó siempre sonando de hace muchos años de otras formaciones, y esa es la tixotropía. Sí, Moni. Gracias. Ahí escribí bien cómo es Esteco. Esteco y... Bueno, de lo que habló Yamil también, la cráneo sacral, también trabaja sobre la fascia, con el ritmo cráneo sacral. Son todas interesantes, y yo creo que esto es lo que se viene. Y es tan difícil meternos en la cabeza esa estructura de la fascia y poder visualizarla, porque ese es el problema que tenemos, no la visualizamos. Y no sabemos bueno, para hablar de fascia estamos un año, no sé si les interesa, pero las fascias tienen prolongaciones. Uno piensa en la fascia y el 30% del músculo nada más se inserta en la fascia. Y el otro 70% del músculo se inserta en las fascias, que provocan tracciones y provocan esa conducción de fuerza en forma distal a músculos lejanos. Y son las que con esa fuerza transversales estimulan los músculos sinergistas, los músculos agonistas, hasta incluso los músculos antagonistas muchas veces desde los grupos musculares y a distancia. Entonces tenemos que por ahí abrir la cabeza y pensar que no es solamente un tobillo, una rodilla o un hombro, sino, como yo le di el ejemplo del hígado, una disfunción del supraespinoso, terminás operado del supraespinoso porque tenés dolor y es una disfunción hepática. Entonces por ahí hay que abrir la cabeza, y yo creo que todos los que hacemos salud, no solamente los kinesiólogos, sino que es medio difícil, pero todos sabiendo esto, tanto el traumatólogo como el gastroenterólogo, como nosotros como terapeuta, el profesor de educación física, conocer la fascia para poder entrenar. Porque me parece que estás hablando de lo que es lo sistémico, y lo sistémico no está solamente en el cuerpo humano, sino que lo sistémico realmente nos integra al todo. Y esto va más allá de lo que es corporal. Totalmente. Porque tenemos que pensar en esa persona que está parada delante tuyo en una pileta, que siente, que está contenta, que un día viene triste, que un día... Y todo eso, esas hormonas que se secretan con esos estados de ánimo, influyen sobre la fascia. Su estado espiritual actúa sobre la fascia. Entonces no hablamos solamente de sistemas corporales, sino que también al individuo como un todo, ¿no? Desde un ser integral. Corporal, y también está bueno que vos estás pensando en también verlo, ¿no? Y trabajar de una manera integral, porque es de lo que estás hablando. En un momento de la charla dijiste, quizás a los más viejos, dijiste, no sé, lo dijiste vos, no lo dije yo, quizás a los más viejos que nos cuesta salir ¿no? De lo que teníamos antes, qué sé yo, bueno, poder abrir la mente, que es lo que estás remarcando ahora al final, poder abrir la mente, ver cómo es el ser integral que tengo enfrente y trabajarlo desde esa forma, porque abordándolo de distintos lugares, así como decís, hablas de un trabajo multidisciplinario también, ¿no?
todos poder mirarlo con cada uno con su visión, desde su lugar, y poder abordar a la persona y lo más importante es mejorar la calidad de vida, que en este caso lo lograste de manera espectacular. Nos encantó, estamos súper orgullosos de vos, de la representante de la ciudad, como dijo Marcelo, la ciudad de fisioterapia acuática. Bueno, muchas gracias. Si queda alguna duda, quizás la pueden buscar a Silvia de Cut, que tiene su centro también, el Centro de Rehabilitación Silvia de Cut, en Crespo, si no la pueden buscar en Entre Ríos. Y les agradecemos a todos por haber estado acá. Sigan conectados con la liga, que ahí estamos creciendo pasito a pasito. Corazón, Moni. Nos vemos pronto. Gracias por haberse quedado hasta el final, ¿no, Sil? Gracias, te felicitamos. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, Silvia. Gracias, Jimena. Gracias, Marcelo. Gracias, Jimena. Gracias a la liga. Y nos estamos viendo. Chao.